Vamos con otras informaciones. El presidente electo José Antonio Kast entregó algunas declaraciones y dio un discurso ahí en el ICARE durante esta mañana, donde confirmó que el 20 de enero va a anunciar su gabinete. De esto nos va a contar Daniel Tirs. Dani, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Prioridades para Chile en la voz del presidente electo. Era el título de este encuentro organizado por ICARE, al cual asistió el presidente electo José Antonio Kast y también diversos representantes del mundo empresarial y algunos de los colaboradores que han estado trabajando con el presidente electo durante los últimos meses, algunos colaboradores de larga data, ya incluso años, y también varios de los cuales se habla podrían ser futuros ministros de su gabinete. Fue de hecho una de las materias sobre las cuales bromeó incluso durante esta jornada. Decía serán 15, 18, 20 ministerios, considerando que hoy día hay 25 carteras. Decía incluso puedo sumar más, llegar a 30, pero la verdad era una broma, considerando que él lo que ha planteado es que le gustaría achicar el Estado en esa materia, y se ha hablado de la posibilidad de generar biministerios o incluso triministerios, y por lo tanto que podría haber una cantidad menor de ministros en el gabinete. Se refirió a aquello y ustedes lo decían, fijó como fecha el martes 20 de enero para dar a conocer esos nombramientos, y aunque no quiso hoy día confirmar ninguno, la verdad es que mencionó bastantes nombres durante la jornada. Revisemos esas declaraciones. Aquí veo a varias personas que nos van a ayudar hacia futuro, no voy a confirmar a nadie. El día 20 de enero vamos a confirmar, día martes 20 de enero, vamos a confirmar a quienes van a formar parte del gabinete. Ahí van a saber si hay biministros, triministros y más, o quizás no. Ajá. Fue bonita la motosierra. Ajá. Pero nosotros no usamos motosierra. Ajá. Porque, de nuevo, los medios especulan, y está muy bien porque es su labor, de que uno toca una motosierra y dice, va a pasar la motosierra. No, yo nunca he usado una motosierra, y creo que uno puede llegar a los mismos lugares de acuerdo a la realidad de cada país. Cada país tiene su propia realidad. Y si bien hay una crisis, la buena noticia es que no es una crisis terminal. Chile siempre se ha destacado porque tiene una institucionalidad que otros países no tienen. Institucionalidad que funciona. Refiriéndose ahí a la polémica motosierra, ¿verdad? Esa fotografía que se tomó con el presidente argentino Javier Milei en su primer viaje como presidente electo fuera del país. Una fotografía que en su minuto fue controversial, considerando que en Chile hay ciertos resquemores en torno a esa política. Dijo que él nunca ha utilizado entonces una motosierra y que simplemente era ese gesto, ¿verdad? Una fotografía. Dentro de las declaraciones que dio durante esta jornada también hubo bastante crítica a la administración del presidente Gabriel Boric, entre ellas refiriéndose al reajuste al sector público que se está debatiendo por estos días en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Ingresó el día lunes, ha estado en debate en el Congreso, se le ha llamado ley de amarre por parte de la oposición, dado que dentro de sus 129 artículos incluye materias para poder limitar de alguna forma los despidos de ciertos funcionarios del Estado que lleven una mayor cantidad de tiempo y que no correspondan a cargos políticos, sino que a cargos técnicos. Cuestionó que se esté haciendo a última hora, decía, una medida como esta, planteaba que lo que no se hizo en 4 años no correspondía que se estuviera haciendo a último minuto y menos utilizando resquicios. Revisemos las palabras del presidente electo José Antonio Kast. Uno al año más o menos ya se puede dar cuenta si la mejor persona que se eligió para un cargo rinde frutos o no. Tenemos que respetar que no podemos gastar más de lo que ingresa. Por eso es tan malo que se empieza a discutir ahora una ley de amarre. Eso es ir en contra de la voluntad de la ciudadanía. Si lo que no se hizo en 4 años no se va a hacer el último mes, parece que algunos no dejan de pensar en los resquicios legales para lograr algo que la ciudadanía no quiere. Entonces esperamos que el Parlamento en esto sea firme y que diga que no corresponde, dentro de una ley de reajuste, pasar una ley miscelánea. Eso no es jugar con las reglas que la sociedad necesita, y eso enoja más a las personas, porque se sienten incluso agredidos.
refiriéndose entonces a la ley de reajuste del sector público que han llamado desde la oposición ley de amarre. Mientras que en torno a materias que también han generado controversia por estos días, hablamos de la situación de Venezuela, luego de la incursión militar por parte de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro y su esposa. La verdad es que ha habido diferencias entre ambas administraciones, tanto del presidente en ejercicio, Gabriel Boric, como del presidente electo José Antonio Kast. Y se refirió también solapadamente a un tuit que realizó el presidente Gabriel Boric en las últimas jornadas, citando a Donald Trump y cuestionando, ¿verdad?, la postura que ha tenido en torno a esta materia. Dentro de la jornada de hoy, José Antonio Kast dijo que hay twitters que envejecen mal y que alguien pareciera ser que puso un Twitter más en contra de él respecto de lo que dijo por la situación de Venezuela. Bueno, en torno a aquello hubo una declaración, revisemos esas palabras de José Antonio Kast. Vean lo que pasó en Colombia. Hoy día se abre una puerta de diálogo que parecía imposible, tan imposible que hay Twitter que envejecen mal. Y alguien parece ser que puso un Twitter más en contra mía respecto de lo que dije por la situación de Venezuela, y ayer supimos que el presidente Trump eventualmente puede recibir al presidente Petros para que le explique ciertas situaciones en Estados Unidos. Ahí se las dejo. Bueno, parte de las declaraciones del día de hoy durante ese encuentro de ICARE, declaraciones que han estado teniendo respuestas durante la jornada por parte de la administración de Gabriel Boric. En una de las instancias fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien respondió respecto de esta materia, planteando que se le quedó por pocos días el traje de estadista, que cuando uno es estadista, decía respecto a la figura de José Antonio Kast, debe serlo todos los días y no solamente a conveniencia. Parte de las respuestas que se han visto durante la jornada. En el caso del ministro de Economía también, el ministro García planteaba que él es un hombre de números y no de adjetivos, y que lo que se había entregado por parte de esta administración era mejor que lo que recibieron en términos económicos, y por lo tanto entonces no hacían eco de las declaraciones de José Antonio Kast durante esta jornada. Quedamos con esa imagen que por supuesto no pasó desapercibida, que tiene que ver con la presencia del expresidente Eduardo Frei. Muchísimas gracias, Daniel, que estés bien. Es momento de revisar noticias internacionales. Sabemos que hay mucha información, así que Soledad Agüero acá nos va a estar contando qué es lo que ocurre. ¿Cómo está, Pati? Nos vamos a ir directo a Colombia, porque después de que se dijeron de todo, el presidente Gustavo Petro con Donald Trump, ahora tuvieron una conversación telefónica en la que el tono fue totalmente distinto. Una mañana de la cual supimos anoche a través del propio presidente Donald Trump y también de Gustavo Petro, en un día además en el que había hecho un llamado a manifestarse en distintas ciudades de Colombia, y ahí está esa imagen que él mismo publicó en su cuenta de X, donde dice: hablando con el presidente Donald Trump, que estaba además dando una entrevista extensa al New York Times. Ya les vamos a contar qué fue lo que dijo en esa entrevista, pero tuvo que interrumpir a la mitad ahí ese diálogo para conversar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Una llamada de cerca de una hora que describieron como cordial y constructiva. Y vamos a preguntar cuáles son las impresiones que hay en Colombia, porque ayer, Roberto, cuando tú estabas haciendo tu despacho para el Noticiero Central, saliste ahí con el Breaking News, en el momento exacto en el que se dio a conocer esa información. Roberto, ¿cómo estás? Hola, Roberto. ¿Qué tal, Sole? ¿Qué tal todos ahí en el estudio? A ver, fue una situación muy extraña, porque ayer había una convocatoria muy importante del presidente Gustavo Petro acá en Colombia a marchar en las principales ciudades del país en respuesta a las amenazas de Donald Trump. Entonces salieron todos los partidarios de Gustavo Petro muy enfervorizados a criticar la actitud que ha tenido el gobierno norteamericano en los últimos días hacia Colombia. Obviamente hubo epítetos de todo tipo contra Donald Trump, y en momentos en que toda esa gente estaba marchando en las principales ciudades del país, lo que no sabíamos es que a esa misma hora estaba hablando nada más y nada menos que Donald Trump
con el mismo Gustavo Petro. Eso lo subimos poquito después, porque el mismo Gustavo Petro iba a hablar ante las multitudes en una plaza de Bogotá y de hecho llegó atrasado porque estaba hablando con el presidente norteamericano. En un principio se dijo que fue una conversación de tan solo 15 minutos, pero después ya con el correr de las horas hemos estado conociendo más detalles de aquella conversación. Y hace exactamente 2 horas, y muy fiel a su estilo, Gustavo Petro hizo un posteo en su cuenta de ex Twitter, donde entrega detalles de cómo se gestó esta conversación. Y por lo que él cuenta, fue el mismo gobierno colombiano el que gestó toda esta conversación por teléfono. Dicen que el embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, se comunicó con un congresista del Partido Republicano y fue ese congresista, fue ese senador, el senador de Kentucky, Rand Paul, quien finalmente hizo todos los contactos para que finalmente se pudiera materializar esta llamada por teléfono, que según Petro no duró 15 minutos, duró casi 1 hora, duró 55 minutos. ¿Qué dice Petro? Dice: la Embajada de Estados Unidos en Colombia se puso en la tarea y muy acertadamente se logró la comunicación con un teléfono especial. Esta comunicación, reitero, se da en circunstancias en que en Colombia mucha gente salió a las calles a marchar para responderle y para repudiar la actitud que ha tenido Donald Trump en los últimos días hacia Gustavo Petro. La llamada duró 55 minutos. En la mayor parte del tiempo me dejó exponer mis puntos de vista sobre 2 temas. ¿Sobre qué tema hablaron los 2 presidentes? Narcotráfico. Recordemos que Donald Trump, todas las amenazas de Donald Trump contra el gobierno colombiano tiene que ver con la producción de droga en suelo colombiano, y también el tema de Venezuela, por supuesto. ¿Qué dice Petro? Expuse mi política contra el narco que cubre casi 20 años y mi opinión de qué sigue en Venezuela para alcanzar un diálogo nacional entre los venezolanos. Solicité que la tensión entre América Latina y Estados Unidos, 28 países han firmado un comunicado de defensa de la soberanía nacional, entre ellos 3 países europeos. Habló de cómo defender la soberanía de Venezuela y habló también, por ejemplo, de energías limpias y el intercambio de energías renovables entre América Latina y Estados Unidos. ¿Qué más dijo? Sé que el presidente Trump no está de acuerdo conmigo, pero es más conveniente empezar un diálogo al respecto que dirimirlo en campos de batalla, fue lo que dijo Petro. El presidente Donald Trump contestó con amabilidad y después se expresó por escrito y yo en la plaza pública en relación también a la aparición con varios minutos de retraso que tuvo el presidente colombiano en Bogotá. Bueno, él se presentó ante sus partidarios, escuchemos qué fue lo que dijo. Hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente. La paz se encuentra hablando y por eso acepto la propuesta del presidente Trump de hablar. No podemos bajar la guardia, todavía toca hablar en la Casa Blanca. Hablé también hace 2 días con la presidenta en Venezuela y queremos establecer un diálogo tripartito. Dice Trump, claro, palabras tienen que ser seguidas de acciones. Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Y espero reunirme con él próximamente. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D.C. Claro, y